Comunicación oral. Valorar el contenido implícito de un texto oral a partir del análisis connotativo del discurso. ¿Qué es comunicación verbal? En cualquier esfera, se supone, sin ninguna duda, una de las mayores y mejores herramientas que tenemos de forma de expresión, la manera como nosotros nos expresamos verbalmente. Si acotamos el concepto a nuestro lenguaje, la riqueza que nosotros tenemos, que nos ofrece, es incontable en cuanto a la infinidad de palabras que tenemos para poder unir y realizar diferentes tipos de frases y comunicarnos de manera verbal. Y en gran medida, esta riqueza viene dada por las interpretaciones y significados que de una misma palabra o expresión se puede sacar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros gozamos de un rico y una amplia variedad de palabras para comunicarnos verbalmente, pero estas palabras, depende del lugar, la ubicación, a veces tienen diferentes significados. Los tipos de significados. Las palabras tienen dos tipos de significados, el literal o llamado denotación y el contextual, llamado connotación. Connotación. ¿Qué es connotación? Es el que se expresa con más de un significado. En el campo se circunscribe a los aspectos estéticos que se patentizan a través de una palabra. Su función es estética porque da belleza a la expresión. Aquí vemos un ejemplo de un lenguaje connotativo. Se le rompió el corazón al conocer la noticia. Nosotros este lenguaje connotativo es a manera de metáfora. ¿Qué significa? Nunca se nos va a romper un corazón por más de una noticia, ¿no? Entonces nosotros estamos hablando de manera metafórica. Su piel es de seda, nuestra piel no es de seda, pero hablamos con metáfora, indicando que la piel de esa persona es suave. Esto significa connotación, que nosotros realizamos o ponemos un significado a una frase sin tomar en consideración los conceptos que nos da el diccionario. Ponte las pilas, que hay mucho trabajo que hacer. Nosotros no nos vamos a poder poner unas pilas para poder trabajar. Lo que nos quiere decir esta frase es que nosotros debemos de poner toda nuestra actitud para poder trabajar. El lenguaje connotativo se caracteriza por qué entonces este lenguaje connotativo. Este lenguaje connotativo se caracteriza por ser subjetivo, muy dependiente del contexto. El objetivo de esto es que transmite sentimientos y emociones, como vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Se le rompió el corazón. Nos está transmitiendo un sentimiento o una emoción. Entonces, el significado viene a ser que puede verse fuertemente condicionado por las zonas geográficas del lugar donde nosotros estemos ubicados. Esto depende mucho de las costumbres y de las experiencias de una región que tenga en particular donde nosotros estemos ubicados. Denotación. El lenguaje denotativo es un lenguaje netamente objetivo, acorde a la realidad. Aquí se utiliza para decir las cosas tal y como son o como se presentan. Su objetivo es comunicar con toda claridad. ¿Qué nos quiere decir este? Que este lenguaje denotativo nosotros nos comunicamos indicando las palabras, ubicando las palabras de acuerdo al concepto que está en nuestro diccionario. Por ejemplo, he leído esta página del periódico. El elefante es un paquidermo.
Hoy asisto al colegio para ir a clases de matemáticas. Se caracteriza el lenguaje denotativo porque se ajusta estrictamente a la realidad o al concepto conocido por los hablantes. El objetivo en sí es comunicar de forma directa, con tal claridad, para que el mensaje sea unívoco, que no hayan posibilidades de doble lectura o que no exista una mala interpretación. El significado es que no hay, por tanto, necesidad de que el receptor haga ningún tipo de interpretación, ya que el significado se va acorde al nuestro diccionario. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Cabeza, nosotros sabemos que en nuestro diccionario cabeza es parte del cuerpo humano, pero a veces al expresarnos decimos, él es el cabeza del hogar o es la cabeza de la familia. Entonces, estamos automáticamente aquí haciendo un lenguaje connotativo, ¿no? Porque cabeza de la familia, donde sabemos que cabeza es el significado de parte del cuerpo humano. La diferencia entonces entre el lenguaje connotativo y denotativo es que el denotativo, como su nombre lo dice, es significado de diccionario y el connotativo es un significado personal. Con un tip para poder nosotros diferenciar este tipo de lenguaje connotativo con denotativo. El denotativo, su nombre mismo lo dice, de diccionario. Ahí es más fácil ubicarlo. Y connotativo, la comunicación que nosotros tenemos de acuerdo al lugar o la zona geográfica en que nos ubicamos. Aquí tenemos un ejemplo de un lenguaje denotativo y un lenguaje connotativo. El lenguaje denotativo dice, tiene el sartén por la manga. Nosotros denotativamente, porque diccionario, nos queremos o entendemos que la persona tiene sujeto el sartén. Pero si este tipo, esta misma oración, la ubicamos con un lenguaje connotativo, nosotros entendemos que tal vez una persona está manejando muy bien un personal o una persona está llevando muy bien el problema. Depende de ahí de las circunstancias y el lugar o la zona geográfica, como nos dicen las características de un lenguaje connotativo. Transformaciones de la cultura escrita en la era digital. Los periódicos digitales que ahora en día, debido a todo el cambio que está habiendo, no se queda atrás lo que son los periódicos digitales. Esta revolución digital que es en el campo, que ha recibido gran influencia con los medios de comunicación. La prensa, la radio y la televisión se han completamente digitalizado y los periódicos no se quedan atrás. Aunque económicamente podríamos decir que la era del papel, del impreso que se hacía, esto sí se ha visto afectado por las imprentas en cuanto a los periódicos. Veamos las transformaciones que ha tenido esta era digital. Tenemos una abundancia de información, ya que estando en una era digital y teniendo estas noticias de manera digital, nos brinda la oportunidad de obtener gran cantidad de información y ampliar nuestros conocimientos. Si lo comparamos con las noticias anteriores, nosotros simplemente nos enfrascábamos a lo que leíamos en el periódico. Ahora en día, en nuestra era digital, la información se amplía. Si yo quiero conocer un poco más, busco la información con los links o los enlaces que me dejan los periódicos. Inmediatez informática. Los periódicos digitales pueden publicar noticias en el mismo instante en que ocurren los hechos, lo que no pasaba anteriormente. Nosotros nos enterábamos de las noticias de manera de periódicos
es de un día a otro. Ahora no, si en ese mismo instante está ocurriendo un accidente, por medio de los medios de comunicación, ya nosotros estamos enterando de lo que está pasando. Otra característica es la interacción de los lectores. Los lectores se sienten más cerca de esta noticia y pueden participar en ellas. Y lo hemos visto ahora en día. Algunos medios de comunicación suben la noticia y el pueblo, la comunidad automáticamente opina referente a esa noticia. Una información anexa. Los periódicos digitales nos facilitan a nosotros la comprensión de los hechos de estas noticias a través de enlaces digitales que nos dejan para nosotros también poder seguir investigando o tal vez poder interpretar de manera más rápida, mejor, la noticia que nos están dando. Veamos las desventajas de estas revoluciones, ¿no? Si comparamos el formato digital, las ventajas es que no hay que pagar para verlo, automáticamente es abierto. Una de las ventajas es que es totalmente jerarquizada estas noticias. Otra ventaja es que es más completo por su hipertextualidad. No, en cambio, una de las desventajas es que no todos se adaptan. Otra ventaja es que nos ayuda a la inmediatez. En cambio, en desventaja es que la información a veces no es veraz. Depende del lugar que nosotros o de la página digital que nosotros estamos investigando. Y otra ventaja de una era digital es que se actualiza cada 30 minutos. En cuanto al formato impreso, las ventajas es que lo podemos ver en cualquier lugar. Si no tenemos internet, tenemos el periódico, es una ventaja. Otra desventaja es que contiene solo imágenes y en algunos casos infografías. Una ventaja es que es más compleja la información. Desventaja es que hay que pagar para obtenerlo. Otra ventaja es que hay leer las veces que nosotros queremos leer. Si queremos dos veces podemos leer, ¿no? Otra es la desventaja es que hay mucha publicidad y causa daño al ojo humano. Gracias.